Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcametrajes, un capítulo que ha sido postergado muchas veces. Primero, por el estallido social en Chile, nosotros estábamos atentos hasta el estreno de esta película. Después, por las vacaciones del profesor. Viene llegando del Caribe, del sudeste asiático, viene con el coronavirus parece. Así que saludo a tu audiencia, profesor. Esperamos para hablar de esta película, te esperamos. ¿Saben qué es lo que primero voy a hacer? Es saludar. ¿Ya? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo primero que voy a decir de esta película es que me esperaba mucho menos esta película. Y me sorprendió, no sé si la palabra sorpresa es el punto, sino que yo creo que está muy bien hecha. Y lo otro es que es como una producción que un poco trasciende los niveles del cine chileno. Como que es una producción que se nota que por algo no era un estreno que se podía dar en cualquier momento. Por eso es que yo creo que la productora o los que eran dueños de la película atrasaron casi 3 meses el estreno, que al final se dio a finales de, creo que el 23 de enero. Una otra cosa que voy a decir como antes de empezar a analizar la película es que igual me sorprendió que después de un mes haya igual no tanta gente en la sala de cine, pero había gente. Claro. Igual eso quiere decir, yo pensaba que la película todavía estaba así como ya que no la estaban dando en poca. No, y fuimos en un horario que no es muy habitual para a ver películas. Sí, o puede ser que por ejemplo el cine, no vamos a decir a qué cine lo fuimos a ver, pero creo que la única franquicia que lo está dando en estos momentos. Así que no sé, eso es como previo a lo que podríamos comentar de esta película. Estamos hablando de Pacto de Fuga, una película chilena estrenada el año 2020. Casi se estrena el 2019. El director es David Albala, un director que por lo menos yo no lo conocía. Así que me llevó una grata sorpresa en realidad también con la película, porque en realidad en los primeros minutos, personalmente yo dije, ya, esta es mejor que Araña. Güey, siempre Araña. No, pero un ejemplo solamente. Pero, o sea, como en calidad cinematográfica se parecen un poco, así como sí, que tú cachai que no estás viendo una bebadilla. Así como, cachai el tiro que no... pero, cachai que hay contenido ahí. Entonces eso igual me sorprendió. Yo no pensé que era un poco no le tenía mucha fe en realidad. No, yo tampoco. Es como que dije, ya igual es interesante ver una época de la historia de Chile. Claro. Igual está basado, claro, en hechos reales y que tenía igual un elenco potente. Sí, bueno. Que es casi el mismo elenco que está en todas las películas potentes de los años, al fin y al cabo, pero... Ah, claro. O sea, como para sorprender, como el cine argentino tiene a Franchella, claro, a Darín. Aquí el cine chileno tiene a Benjamín Vicuña, una vez Roberto más. Faría. Claro, una vez más en un papel. Aguante Roberto Faría aquí, yo encuentro que lo hizo súper bien. Pues sí, Roberto Faría. Igual Benjamín Vicuña también, con el respeto si el tipo no se nota que es Benjamín Vicuña. Claro, se ve al protagonista de La Araña, pero ya no vamos a hacer más referencia a La Araña. No, por favor. Esta película está inspirada en un evento histórico chileno desde el punto de vista carcelario, que es una de las dos fugas más como representativas de la historia de Chile desde el punto de vista político. Sí. Porque esta es la operación Éxito. Claro. Donde 49, el medio spoiler, atento, 49 presos políticos escapan o intentan escapar de una cárcel. Bueno, en todo caso no sabemos si son todos presos políticos, pero claro, son todos del Frente o del Partido Comunista. Claro. Entonces, que estaban todos encerrados como en una parte de la cárcel. Claro, y principalmente la gracia es que la mayoría de ellos, o sea, no la mayoría, los protagonistas o parte de ellos son los que estuvieron involucrados en el atentado contra Pinochet. Y habían otros que estaban involucrados en lo de Carrizal Bajo. Claro, entonces como que estaban condenados a muerte y estaban como contra reloj entre tratar de escapar y que los condenaran finalmente. En ese punto estaban susceptibles a las cosas que pasaban afuera de la cárcel. Ah, claro, y eso igual es interesante en la película, cómo la película te va narrando desde un punto de vista desde dentro de la cárcel todo lo que pasa afuera, y eso es como la primera característica que yo quisiera rescatar un poco, yo creo. Claro, y pasa en cierta medida en 2 años, en años súper conflictivos y súper
interesantes, como se dice, de Chile, que es desde el 88, antes del plebiscito, Claro, hasta el 90. claro, durante el plebiscito y claro, y toda la especulación y decían que el plebiscito era una cuestión política o con un negocio. Claro, es esta lo inventó el Pinochet para legitimarse más Para aún el desviar la poder por atención. muchos años. Le inventó la UDI para desviar la atención de las políticas. No, esa vez me salté años de... Me salté el Claro. 2020 por el plebiscito, ¿no? No sé. Eso se trata un poco pacto de fuga. Esa primera característica yo quería rescatar porque está súper bien ambientado con los elementos. O sea, a punto de vista de producción, estaba el detergente Rinzo ahí, así como bien chileno. ¿Sabes que eso te quería El comentar? chileno que cacha. Que hay una de las cosas que me parece como El confort noble. que los elementos que siempre se utilizan son las marcas para evidenciar, Claro. para ¿en qué mostrar están? en qué año están. Sí, Por ejemplo, yo vi Pepsi, claro. la Free. Claro, sí, eran elementos, claro, pero es que, ¿de qué otra forma tú Sí, pues demuestras de qué otra forma, efectivamente claro, porque cómo- la gente no se va a fijar, por ejemplo, no, es que este tipo de azulejo no estaba en esa época. Ah, No, claro. no sé, pues si estaban dentro de una cárcel, como que... Hay pocos elementos que pueden rescatar, más que el corte de pelo, Sí. el tipo de vestuario, como la moda, las patillas anchas, no sé, Sí, la ropa, el bigote, no sé. Como- el tipo de o sea, no bigote, somos expertos de moda, pero... ni como estética, que- ni claro. historia de la estética. Entonces, eso. ¿Qué otra cosa te pareció a ti atractivo, Remigio, en la película como un punto característico? Mira, Como ¿qué yo rescatas creo, principalmente de la película? yo Porque- rescato, creo que rescato muchas cosas en realidad. Rescato mucho el montaje, como que el montaje no como estas cuestiones, porque por ejemplo la película igual está trazada como mucho en un montaje de espacios interiores, porque estamos hablando de una fuga que Ah, es claro. a través de un túnel. Entonces como que la película no se trata mucho de ver lo que pasa afuera, sino lo que está adentro y cómo los gendarmes entraban. Entonces como que había una generación en ese tipo de elementos. Lo que también me gustó de la película es que son en cierta medida los personajes. Creo que están muy Ah, igual sí. bien marcados. Yo creo que el personaje protagonista como figura especial es Benjamín Vicuña. Ya, Pero al fin y pa'l al cabo, póster. como que, claro, el rostro Claro. publicitario de Benjamín Vicuña. Igual tiene obviamente protagonismo porque es el ingeniero en realidad. Claro, el que orquesta El todo. el que teoriza todo el escape. Pero en cierta medida como el corazón de la película está dirigido, o está el eje y corazón de la película y de la historia es Roberto Faría, que es como el personaje que tiene una esposa que tiene una ex esposa que lo está esperando afuera, y que tiene como todo este conflicto familiar, y que en cierta medida como que él como que tiene algo por el cual estar fuera. Sí. Y es como el contraste de Benjamín Vicuña, que los dos vivieron procesos en los cuales se echaban la culpa mutuamente. Y eso también es interesante dentro de la película porque te muestra como partes anteriores de la historia de Chile, y te lo está mostrando con pequeños diálogos que tienen ellos al principio, y donde ellos mismos dicen y manifiestan que ellos habían cometido errores y que por algo estaban ahí, po. Sí. Eran errores en el pasado, donde el Frente Patriótico se había farreado en cierta medida como hacer como cumplir sus objetivos. Como que principalmente el atentado contra Pinochet. Principalmente el atentado contra Pinochet, exactamente. Y que en cierta medida como que ellos vieron que de la única manera en la cual podían salir era hacerlo en una parte lo dicen de la película, dicen con la menos confianza o sentirse confiado, es justamente lo que nos hizo fracasar Claro. en los objetivos anteriores del frente. Entonces como que esas dos cosas, como el montaje interior de la película, y que en cierta medida como que uno se sentía como con ellos en cierta medida,
Y lo otro es los personajes están muy bien marcados y creo que en cierta medida como una película chilena donde construye ese tipo de personaje igual es como es algo que es positivo. Otra cosa que puedo decir de la película es que en cierta medida como que no siendo una película de acción, hay partes donde igual me mantuvo como expectante y me mantuvo interesado en la película. Esa es otra cosa, que la película dura más de 2 horas y no es a mí, por ejemplo, no se me hizo tediosa en un momento determinado, aunque yo creo que podrían haber sacado partes. Como que no sé, hay partes donde como que flaqueaba como en cierta medida como que era lo importante dentro de la historia, pero entiendo que querían hacer una obra que fuera mucho más extensa de lo habitual lo que se hace el cine chileno. Hablando un poco como en la etapa del montaje que dices tú y la etapa que claro que no hay mucha acción, sí está el montaje de la tensión, que los van a descubrir, que están agarrando la tierra, que la están escondiendo y de repente hay un allanamiento de los gendarmes, entonces te ponen toda una música de tensión. Sí, o el otro montaje es cuando ellos están todo el proceso de tapar las cosas que ellos están derrumbando, como las murallas, armando cosas. Entonces como que a mí me recordó principalmente mucho a Prison Break desde otro punto de vista que no porque Prison Break tenía el elemento así como ya que el loco era tan inteligente que tenía como planes para todo, tenía todo planeado. Aquí no hay nada, lo único que tenían planeado era escaparse. Y por dónde podían escaparse, pero todo lo demás era sobre la marcha. El tema del aire que les faltaba en el túnel, que se corrieron un par de metros para el lado, para el escape. Entonces son elementos que la película, si bien uno sabe el final, porque lo contamos al principio que se escapan 49 presos, pero en realidad lo que se va desarrollando al medio es el proceso de escape. Y eso lo hace súper interesante. En una película que tú te podrías saltar todo ese proceso. Cómo van reclutando más gente, cómo se van dando cuenta que son insuficientes. claro. Tienes que ver otras medidas de conexión entre las piezas de la cárcel. Hay un tipo que lo está mirando. Y Hay que un como sistema que, de confianza ahí claro, también. y es lo mismo que dices tú, porque en realidad todos los errores que cometieron en el pasado con el Frente Patriótico y todas las misiones que tenían, los llevaron ahí, pero para salir de ahí tenían que reforzar todos los errores que ellos habían cometido en el pasado. Por eso tenían que estar más unidos, tenían que tener confianza en los otros y tenían que cumplir roles específicos. Entonces, y eso de los roles específicos también se puede ver con los personajes de la película, porque está el loco que toca guitarra, El ¿cachai? redolés. Que es como chistosito, ¿cachai? Que está el médico, que es como el pituco, que le dicen. El medio pituco. Está ese contraste de las historias que dices tú del Farías con el Vicuña, porque en realidad Farías tenía todo para salir, pues. Tenía una esposa y 2 hijos para verlos después cuando salga, pero el otro no tenía nada, pues le mataron a la esposa y a la hija. Entonces, él realmente, ¿por qué luchaba por salir tanto? Y es que se había casi convertido en nihilista. Claro. En cierta medida el personaje. Entonces, claro, ya no creía en Dios, ya no creía en el destino, y estaba este cura de la vicaría que como que lo va a ver y lo incentiva, pero en realidad él tiene todas esas frases que son... En cierta medida como que el guión igual no está bien acabado. Yo hubiera puesto muchas otras cosas, no sé, al final hubiera puesto al loco y la guitarra, y dice, ya toma de tu guitarra, así como, no sé. pero la guitarra se le quedó adentro. Claro, no sé, pero una tontera, No la ¿cachai? podía una tontera hollywoodense, ¿cachai? ¿Cómo? Claro, ¿cómo Oír- sacó la guitarra? Claro, no sé, po. El realismo mágico, así. Claro. Manifiesto. Entonces, no sé, guiños, pero en realidad la película está súper bien construida, súper bien armada y se nota como que es una gran producción chilena. Y de repente uno ve grandes producciones que no están tan bien acabadas como esta. Entonces como que eso se agradece igual. Y Tú decías que hay unas superproducciones que no están bien pulidas. ¿No? no están bien pulidas. Por lo menos aquí en la historia lo intentaron hacer súper bien y lo consiguieron, lo lograron. Así que la película es súper entretenida de cómo el proceso de escape. Y eso es interesante y te van contando cosas de Chile también. Como el contexto, como dices tú, del plebiscito, temas políticos. Hay un tema también ahí con el fiscal militar, que él dice, pero ¿cómo la ideología los puede? No se dan cuenta que están tan equivocados. Y en realidad hay otra donde Farías le dice, pero tú también estás equivocado.
Y al final, ¿quién está equivocado ahí en la ideología? No. Y es el problema de la ideología. Volvemos a Jojo Rabbit, ¿cachai? Con el amigo imaginario. ¿Quién era el amigo imaginario de Faría? De Faria. Porque en una Yo encuentran creo la que foto de Che Guevara. Po. En cierta medida yo creo que ya ellos ya no tenían muchos amigos imaginarios. No, ya no les quedaban porque Ya no estaban les enfocados en quedaban otra cosa. y no entraron con ellos. Claro, los Los dejaron afuera. Pero eso igual es interesante, como que no lo hace meloso el tema de las ideologías, pero sí hay guiños para eso. Porque hay guiños para muchas temáticas, porque en realidad son súper chiquititas, pero están como bien posicionadas. Como que no quisieron abarcar mucho, pero cumplieron con ese ciclo. Sí. El rollo de Farías con el Vicuña, como que el que tiene a alguien para salir, el que no tiene nada para salir. El del curita con Dios, ¿cachai? Eso de cuestión de la ideología, entonces como... Yo también ese es el punto de que había muchas cuñas, no sé si llaman los cuñas en realidad, apoyan muchos elementos representativos de los que apoyaron la fuga, que eran 3 instituciones importantes, que era el Partido Comunista, que en principio no querían, pero Es que esa es el otro guiño que tiene el guión, ¿cachai? Por ejemplo, tiene todas esas críticas, pero también tiene la crítica hacia el Partido Comunista, como sí. tú decías. O está el CODEPU, que era la institución que ayudaba como jurídicamente a los presos y a los que habían sido como víctimas de la dictadura, que los que estaban siendo víctimas de la dictadura, y estaba la cuestión de la vicaría, Sí. que era como el apoyo espiritual en cierta medida. Sí, porque detrás, claro, o sea, el rol de la vicaría como que es súper importante a nivel político y social en la dictadura. Como que había un apoyo en cierta medida, una red de apoyo que estaba como bien, ¿cómo se llama? No sé si llamarlo bien organizado, pero está bien expresado dentro de la película. Sí. No es que estuvieran solos, pero en principio sí, pero al fin y al cabo como que cuando ellos se dan cuenta que primero no podían escaparse solos, tenían que necesitar ayuda interna y también externa. Claro. Ahí entra esta red que dices tú de personas y el curita ahí que dice, ya, yo estoy dispuesto como a infringir todas las cosas de la ley, pero que no se ocupe la fuerza y no matemos a nadie. Entonces, hay una como pregunta que me surgió dentro de la película que, pucha, en realidad fueron una reflexión y una pregunta. La primera, en relación a la reflexión, es como si ¿cómo se llama? Si estuviéramos hablando de que hay presos en estos momentos en Chile, si estuviéramos hablando de presos ahora en Chile que estuvieran como viendo todo lo que está pasando con el estallido social, es como que hay un postulado muy paralelo en relación a lo que está pasando dentro de la cárcel, cuando los tipos dicen, oye, el atentado contra Carabineros, y eso como que no nos sirve porque crean una mala imagen de ellos y nadie nos va a ayudar afuera. Claro. Entonces como que eso es lo peor que podría pasar, po. Entonces como que en ese caso como me preguntaba si es que en cierta medida como que los tipos esta película la retrasaron en cierta medida para decirte, pucha, es una película que la gente podría ir a ver antes del plebiscito, en el sentido de que igual te ¿cómo se llama? Las cuestiones de la historia siempre es cíclica. Sí, entonces, pues, con diferentes elementos, con sí, diferentes ideologías, pero siempre está pasando lo pero mismo. como que muchos elementos de la película están representados en lo que está pasando ahora en Chile. ¿O es porque tú estás influenciado con todo lo que está pasando que lo viste de esa forma? También puede ser. Porque en realidad son presos políticos que técnicamente, y ahí se habla mucho en la película, que ellos no son delincuentes comunes. No, por eso los tratan de separar, porque en realidad ellos solamente están dentro de un contexto en el cual, pero también hay un tema criminal ahí de, por ejemplo, de matar a una persona, que es el atentado, ¿cachai? U otros atentados. Pero principalmente es a base de una ideología, por eso están separados. Y la ideología de ellos los llevó a ser marginados dentro de otro contexto más grande que es la dictadura. Que el fascismo, ¿cachai? Que no sé, pues el neoliberalismo, toda la cuestión que tú queráis. Están marginados. Entonces ellos lo único que quieren es salir de la cárcel para llegar a la libertad. Pero afuera tampoco tienen la libertad, por eso tienen que escapar fuera del país. Sí, hay muchos que lo hicieron. Pero en realidad... Pero mi pregunta o reflexión va en el sentido de que, por ejemplo, también cuando ellos dicen la urgencia de salir antes que Pinochet entregue el poder, o Pinochet entregue el poder,
Yo me pregunté en ese momento ¿y por qué era tan Sí. urgente? No sé por qué era tan complejo. Yo también me preguntaba lo mismo. Yo decía, ¿por qué si se supone que salía alguien democrático los podría indultar? Es lo que pasó después, po. Lo que pasó Pero es después. como que yo lo que imagino yo es que podía ser muchos elementos, muchas razones, Entonces, pero una de las razones era porque puede ser que cuando llegara Elwin al poder los separara. Claro. O lo otro que podía ser que es la desconfianza. Pues. Llevaron 19 años en una dictadura. Claro, y si Murieron por la misma dictadura, ¿cachai? Murieron sus familiares. Y claro, de repente hay un plebiscito en el cual la democracia gana. Efectivamente va a pasar eso. Efectivamente va a haber una democracia después de una dictadura de 19 años. Y es lo que todos nos preguntamos en algún momento. O sea, como que históricamente en Chile siempre se habla de que Elwin fue un gobierno de transición. Y que después, principalmente con la agua, recién vino quizás un poco la institucionalidad democrática. puede ser por otra razón. ¿Cuál otra? Puede ser razón que era muy inconveniente que se escaparan presos políticos en democracia. Sabiendo que son 4 años, yo creo que pasan 94 con la fuga que hay en San Miguel, creo que fue. La del avión, La del helicóptero, sí. Sí, fue un 96. Pero puede ser que también era posible en eso. Como recién llegado como Elwin al poder y que se escapen los frentistas, es como, mira, ¿viste estos tipos? O sea, tú lo estás viendo desde un punto de vista metafórico también. Claro. Es como estos tipos se escapan al tiro, ¿viste? Los dejaron ahí y le dejaron irse. Claro, llegó la alegría del no y... No, y también es una vendetta frente a los militares. Sí, pues igual se puede ver de distintos puntos de vista el escape de la cárcel. ¿Y por qué la urgencia de salir? Claro. O sea, principalmente tenían urgencia algunos porque lo iban a matar. Sí, y en un momento el esa fiscal dice que es como... a final de año, principios del nuevo año. Sí, y ellos se escapan justo a principios del nuevo año. Si se demoraran un poco más, los mataban, estaban condenados a muerte. O les salía la condena a muerte sí o sí. Claro. Porque había pasado la Corte Suprema. Claro, estaban apelando ahí los defensores. Sí. Podríamos decir que el elemento como más grande o más valorado dentro de la película es que te entrega varios guiños, varios elementos y varios guiños de la historia de Chile y está muy bien planteada y que yo lo pondría en contraste en cierta medida con la película No de Larraín, que los dos están pasando en la misma época del plebiscito y viniendo la democracia. Entonces como que... Y mostrando el mismo comercial. Claro, el mismo comercial y lo otro Bañados. es que... ¿Cómo se llama el periódico? La propaganda. Patricio Bañados. Patricio Bañados. Y también lo otro es que como que había como la misma disonancia diciendo que el Partido Comunista era el que en cierta medida no participó en primera instancia en la propaganda, pero después el Partido Comunista como que dicen no estamos dentro de la concertación, pero eso significa que nunca nos hayan invitado. Ah, claro. Entonces como que no sé, yo creo que dentro de todos dentro de lo que maneja la película, de lo que te muestra la película, el Partido Comunista que queda mal parado, de nuevo mal parado. O sea, como yo te decía antes, que primero el Partido Comunista no quiso meterse en la concertación por la campaña del no. Segundo, te tienen ese guiño de que, ay, pero a lo mejor participamos, pero no podemos decirlo. Y tercero, no querían apoyarlos para el escape. Entonces, no, como porque que en cierta medida yo creo que eran súper amarillos. Acuérdate que hay algo que pasa dentro de lo que es dentro de la democracia, que el Frente Patriótico se deslinda del Partido Comunista. Bueno, ya estaba como deslindado en cierta medida ya. Claro. Ya no había el peso que ocurrió en ese tiempo. Que ocurrió al principio de los 80 y a mediados de los 80. Sí. Y eso también te iba a preguntar, una persona que no ha visto Pacto de Fuga, no sabe mucho, podría pensar igual que es una película igual cargada ideológicamente al comunismo. Pero yo después de haberla visto... yo creo que el problema que puede ocurrir es que está cargado a la historia de Chile. Pero como una historia de Chile, yo nunca podría decir una historia de Chile neutra, pero en realidad... No, porque al fin y al cabo, como que si tú lo pensáis de esa manera, yo creo que en ninguna... O sea, no hay tantos elementos que hagan como entender que la ideología... Pero es que hay películas, por ejemplo, en los 90, en los 2000, que hablaban sobre la lucha comunista en contra del tirano, ¿cachai? El tirano, el dictador, ¿cachai? No, porque al fin y al Pero cabo... aquí no hay una lucha política. O sea, la lucha política ya fue.
adentro hay una lucha incluso de ideologías de no poder entenderse con el otro. Porque de repente... Pero es que no podía entenderte con el tipo que te tiene preso. No, pero es que... pero No es me lo mismo, refiero no es al... lo mismo. Pero los locos tratan de hacer una reflexión de por qué actúan de esa forma o por qué actuaron de esa forma. El escape de la cárcel no tiene ninguna connotación política dentro de la lucha política O antigua. creo que eso es lo que te quiere decir la película. Ah, no sé, pero yo la pregunta que te estaba haciendo era que una persona, ya por ejemplo un chaqueta amarilla, que va a luchar por el rechazo a la Plaza de la Dignidad y dice, sale un pacto de No fuga, le una puede- película comunista. ¿Tú dirías que es una película comunista? No. Ya, Yo creo que está muy bien como balanceada. soslayada en ese Claro, en ese yo momento. también- Porque al fin y al cabo como que el peso del el contenido y las temáticas que te pueden mostrar más profundamente son otras cosas, po, que es la pérdida, la cuestión de la libertad como aquello que vamos a hacer, y por eso es que ¿para qué vas a salir si tu pasado igual te va a perseguir? Entonces en esa lógica igual juega, po, en la ¿cómo se llama? En la metáfora de que los tiempos de lucha, viniendo la alegría, están quedando atrás, po, o ya quedaron atrás. Sí. En cierta medida, como que eso no quiere decir que los que se escaparon en ese momento no hayan tenido la posición de que aún queda patria, compañero. Pero creo que la película está balanceada en otra sintonía, o sea, que no es la sintonía de mostrarte como que su que los lucha tipos- era realmente la correcta. es que en cierta medida la película no se pregunta por eso, po. No, pero es inevitable que hay personas polarizadas, por ejemplo, se lo podrían plantear, por eso yo hago esa... Sí, esa no, pregunta, sí, y pues por sí, eso yo ahí también- así, también- pacto de fuga, los frentistas que se acaban, esta película comunista. Obviamente que hay gente que va a hacer Ya, pero por decir eso te po. pregunto, para eso que quería llegar también en que en realidad yo tampoco la encuentro una película cargada a un punto de vista Yo político. creo que dentro Simplemente hay la lucha como de fraternidad. Porque al final el tema de la fraternidad es mucho más fuerte que el tema del compañero bigote, del compañero guitarra. No se llama así, pero es mucho otro más es fuerte que, la amistad que se forma, los lazos. sí, por el lazo de comunicación. Sí. Y la reconstrucción de las reconstrucciones familiares. Claro. No del amor, pero reconstrucciones familiares. No, sí, ya no había amor ahí parece, pero sí había un tema... Temas hijos. pendientes o Claro. temas vivos, cenizas que aún Claro. quedaban. ¿Algo más que decir para finalizar este comentario No, yo de creo pacto que de es fuga? yo creo que, mira, voy a decir una cosa. No, prepárense. Todavía no entiendo cómo Araya fue postulada al Oscar, pero sí, yo creo que es una gran producción chilena. O sea, como es una película que no sé si ir a verla al cine, pero ojalá que mucha gente la vea. Por una cuestión de que tenemos que aprender de la historia de Chile de alguna u otra manera, no poniéndose como en la perspectiva de lo que yo quiero encontrar en la película. Si no lo encuentro ahí, no me va a gustar, sino como que igual la película te muestra otras facetas, po. Sí. Otras facetas interesantes de ese tiempo. Y en ese caso como que es una gran película basada en hechos reales, yo creo que. Sí, eso... Eso es como Y es si- lo que podría decir como resumiendo mi Pues- comentario, mi argumento. Y claramente no debería decir esto, pero es una ficción. O sea, como que po. como que lo Si lo juega peor con que esos elementos de la Claro. suerte, po. Sí, por eso no, como que lo que peor que podría hacer un espectador con esta película es sentirse que están vulnerando un parte de la historia Sí, o que po. se posicionan políticamente desde una perspectiva y en realidad no es así. Primero está inspirada en hechos reales y una adaptación de la realidad con elementos convenientes para la trama, como dice, te lo resumo así nomás, po. pero Sí. Siempre le ocurría las cosas antes de... por eso yo te hice la pregunta de que una persona quizás de derecha quizás podía sentirse alejada de este tipo de cine, pero en realidad tiene los elementos equilibrados dentro y te ponen una película más que de una cuestión política, un escape de una cárcel. Mira, yo te podría decir una cosa respecto a eso. Creo que la persona que uno tendría que discutir ese elemento de la película como el elemento ideológico de la película con alguien que solamente ha visto la película. No, claro, obvio. Porque
Porque entiendo que el prejuicio va a ser demasiado grande. Claro. Es que a eso voy, para el tema del prejuicio. Por eso yo, de alguna forma, postergué tanto ver la película. Dije, ya, pero es que en realidad... Pero cuando me empezaron así como el boca a boca, que me dijeron, no, sí, igual es la película súper entretenida, no, tiene harta acción. O sea, acción en el sentido de... No hay ningún de la balazo. tensión. No, pero... Entonces como que yo, ya ahí me decidí como por ir a verla. Si no hubiera tenido el tema del boca a boca, jamás lo hubiera visto. Y quizás hubiera pasado, pero en realidad, y estas son mis palabras finales, realmente es una buena película. Que está bien construida, tiene buenos personajes, característicos, cada personaje cumple un rol importante. Tiene escenas de tensión que son dignas de Prison Break, de la serie de Escape de Cárcel también. O de Yakusoku no Neverland también, Escape de la Cárcel, otra serie de monitos. Entonces, eso quería decir. Hay que sacarse los prejuicios un poco. Para bien o para mal. Entonces, no sé, ¿algo más que decir? No, nada más que decir. Entonces, muchas Una gracias por buena película. escucharnos. Buena película. Es una buena Mejor película. que Emma, Pucha, que juega en muchas en cuestiones distintas. en otro capítulo. En otro capítulo hablamos de... Podemos hacer un especial de cine chileno. Ahí nos ponen en los comentarios. Que luego Sí, aumenta. Llegamos a 5 likes. Que luego aumenta. Johnny 100 pesos. No, yo en 100 pesos 1 y 2. 1 y 2. Oh, la 2 que... El no, Layton. El Layton, claro. O el cine clásico de los 90. Ah, sí. En la Feria del Loco. Sí, porque en los 2000 está el Rumpi. Igual Chaca de los Sentimentales es buena, la 1. No podríamos elegir 10 películas que ver de la década del 1990. 10 películas. Enumerarlas. Ya. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Hasta pronto.